El Gran Debate con Adolfo Beck. Todos los días de 1 a 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la noche. La polémica, la controversia, el fuego cruzado en El Gran Debate con Adolfo Beck por Radio Santa Fe, la emisora de Bogotá. De Cartagena. Buenas tardes y como siempre muy grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1 aquí en los 1070 de Radio Santa Fe, el Gran Debate con Adolfo Beck. Con repetición el programa completo a las 10:30 de la noche. Antes de presentar los temas y los personajes del Gran Debate, iniciamos con la noticia triste del día. Se nos fue el maestro Jaime R. Echavarría, el gran compositor. Jaime Rudecindo Echavarría, su nombre. Solo se utilizaba la R, Jaime R. Echavarría, el gran compositor, el industrial y el político. ¿Cómo no recordar composiciones como la que está sonando? Noches de Cartagena, Muchacha de mis amores, Yo nací para ti, Cuando voy por la calle, Me estás haciendo falta. Letras tan bellas como la que señalaba: bien amada, hay cosas que no se venden, préstame tu corazón. No importa que no me quieras, porque el amor que te tengo bastará para los dos. Es una de sus letras, la canción Bien Amada. El catálogo de Jaime R., valioso, muy importante, uno de los grandes compositores de la música colombiana. A los 86 años falleció en la ciudad de Medellín Jaime R. Echavarría, Jaime Rudecindo Echavarría, el político, embajador en Etiopía, exgobernador de Antioquia. Asiduo visitante del Club Unión, recuerdo esos encuentros a partir de las 5 de la tarde, tomaba solo vino. Coincidía uno en el Club Unión, ahí en el viejo Club Unión, en la sede original, en Junín, con el maestro Jaime R. Así que desde este micrófono, maestro, un abrazo en el cielo. Usted llega a integrar esa gran orquesta de buenos compositores colombianos que tenemos en el cielo, con Rafael Escalona, etcétera, etcétera. Se nos fue Jaime R., nos quedan sus canciones. Rendimos un homenaje al iniciar este programa a Jaime Rudecindo Echavarría, Jaime R. Echavarría, el gran compositor, el político, el industrial. Paz en su tumba. Noches de Cartagena que fascinan por el suave rumor que tiene el mar. Escuchan El Gran Debate con Adolfo Beck en Radio Santa Fe. ¿Necesita colegio para sus hijos? Formación en valores, banda marcial, intensificación del inglés, deportes, sede centro, sede campestre, instrucción militar. Los estudiantes reciben libreta militar de primera categoría. Garantizamos un buen trato, fundamentado en nuestro emblema. La sabiduría moderna, el poder de las armas. Academia Militar Mariscal Sucre. Entréganos un niño y te devolvemos un hombre. 33 años de tradición y excelencia. Acreditación EFQM, hacia la excelencia de la calidad de la gestión de las instituciones educativas. Llame ahora 805-0278 y 247-5418. Inscripciones abiertas.
Expo Soacha es educación. La Universidad Antonio Nariño llega a Soacha. Acércate al Salón Expo Soacha, Centro Comercial Mercurio, y pregunta por nosotros. En la UAN te esperamos. La Universidad Antonio Nariño invita a toda la comunidad a inscribirse en su programa profesional de enfermería. Decídase e inscríbase ya en una de las actividades profesionales más universales y con mayor demanda en la actualidad. Informes en los teléfonos 315-1247, 315-2980 o en la página web de la universidad www.uam.edu.co. Consolida tus metas. La UAM te espera. Restaurante Los Dos Cerezos, el sitio ideal para sus reuniones sociales o empresariales. Cocina criolla, nuestra especialidad. Diagonal 39 Avis 1456. Teléfono 288-1504. Visítenos, quedará encantado. Jueves, viernes y sábados culturales. Mejor y más económico, imposible. Que tú eres joven. Liberal L111. Yo soy Edgar Artunduaga. Con el favor de más de 50.000 colombianos, fui senador de la República. Ahora quiero ascender a la Cámara y representar a Bogotá. Bogotá necesita una voz independiente. Sintonizados con Artunduaga. Bogotá, bella capital, es de mi Colombia, ciudad principal. Liberal 111. No, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo. Vinimos fue a parrandear. El uso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas ingredientes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Prepárate. El 4 de febrero es el Día del Aire Limpio en Bogotá. Si dejas tu carro en casa, limpias el aire, limpias las calles, limpias tu cuerpo. Sube a tu bicicleta y compra tu tarjeta de Transmilenio con tiempo. Buses y taxis estarán a tu servicio. Moviéndonos diferente, limpiamos nuestro ambiente. Alcaldía Mayor Bogotá Positiva. ¿Necesita colegio para sus hijos? Formación en valores, banda marcial, intensificación del inglés, deportes, sede centro, sede campestre, instrucción militar. Los estudiantes reciben libreta militar de primera categoría. Garantizamos un buen trato, fundamentado en nuestro emblema. La sabiduría moderna, el poder de las armas. Academia Militar Mariscal Sucre. Entréganos un niño y te devolvemos un hombre. 33 años de tradición y excelencia. Acreditación EFQM, hacia la excelencia de la calidad de la gestión de las instituciones educativas. Llame ahora 805-0278 y 247-5418. Inscripciones abiertas. Ya es hora que tu celular deje ese timbre patético y común. O que la canción de moda suene siempre en tus llamadas. Personaliza tu ringtones con tu nombre y en el ritmo que a ti te guste. ¡Que Arévalo soy yo! Contesta, Orlando contesta. Ringtones personalizados. 311-505-1132. Marca la diferencia. Restaurante Los Dos Cerezos, el sitio ideal para sus reuniones sociales o empresariales. Cocina criolla, nuestra especialidad. Diagonal 39 Avis 1456. Teléfono 288-1504. Visítenos, quedará encantado. Jueves, viernes y sábados culturales. Mejor y más económico, imposible. Que tú eres joven. El gran debate con Adolfo Begue. Su correspondencia, sugerencias, información al correo electrónico elgrandedebate@hotmail.com. Grato contar con su compañía a esta hora, después de la 1 aquí en los 1070 de Radio Santa Fe, el gran debate con Adolfo Begue. Con repetición, el programa completo a las 10:30 de la noche. Invitado especial, el doctor Juan Manuel Díaz Granados, presidente de ASEMI. Bienvenido, doctor Juan Manuel Díaz Granados.
Hola Adolfo, ¿qué tal? Tiempos sin vernos. En el 2010 esta es la primera vez que hablamos y muy grato estar aquí con todos los oyentes de Radio Santa Fe. Muy complacido. Usted es el autor intelectual de la emergencia social. Usted es el hombre que dispara la alarma. Usted es el hombre que con sus declaraciones y sus diagnósticos hace pensar al gobierno en esta materia. Usted es el hombre que, liderando este gremio tan importante, el gremio que agrupa las EPS, logra que el gobierno se ponga a pensar y tome la serie de medidas que hoy tenemos sobre la mesa de los colombianos en materia de salud y materia de impuestos, porque todo eso es derivado, usted me corrige si me equivoco, de las denuncias que usted hizo en su momento. No, yo creo que aquí el autor de todo esto es el presidente Uribe. Yo creo que él no podía terminar su segundo mandato sin resolver el problema de la salud. Él era consciente que tenía un problema y yo creo que a raíz de lo que fue nuestra alarma en noviembre, nosotros el 11 de noviembre, coincidencialmente el día de la independencia de Cartagena, nosotros señalamos que de no corregirse los problemas en el sistema de salud, las EPS tendrían un riesgo de colapso y obviamente el sistema como tal. A este llamado de alarma se unieron los gobernadores, que la semana siguiente en la reunión de gobernadores en Manizales igualmente le plantearon al presidente la necesidad de tomar medidas urgentes, dado que los departamentos también tenían un riesgo inminente de colapso, y esto le permitió al presidente, que ya venía estudiando el tema, tomar la decisión, de hecho la anunció en el mismo Consejo Comunal de Manizales, tomar la decisión de declarar una emergencia social. Cuando uno lee el decreto de emergencia social, uno se da cuenta que esta no es una emergencia light, por decirlo de alguna manera. Esta no es una emergencia de reparación cosmética o que simplemente toque uno de los punticos del sistema de salud. Cuando uno lee el decreto madre, por llamarlo de alguna manera, el decreto de declaratoria, en los considerandos aparecen las razones por las cuales el gobierno declara la emergencia. Sí. Y hay múltiples razones porque los problemas de salud se han venido acentuando a lo largo del tiempo, muy marcado el deterioro en el año 2009. Y uno ve cómo dentro de todos esos considerandos aparecen múltiples problemas, lo cual da como resultado que las medidas de emergencia que el gobierno toma son también múltiples. Uno hace el inventario, son 15 decretos, y cada decreto tiene múltiples normas. Entonces, cuando uno los tiene a mano, ¿qué encuentra? Encuentra pues un conjunto muy complejo de disposiciones, largo, que tratan de enfrentar los problemas que está sufriendo el sistema de salud. Estas medidas no son unas medidas simplemente para corregir A o B problemas, sino que tratan en general de atacar estas causas que están afectando al sistema de salud y que, como el mismo presidente lo dijo, están poniendo en riesgo de colapso el sistema de salud colombiano, que ha tenido enormes avances, pero también afronta problemas muy complejos. Sí, pero dos cosas. Primero, la alarma que usted lanza en su momento sobre el tema particular de la CPS. Indudablemente una sí. serie, usted como líder del gremio, una serie de el diagnóstico de la situación de que están enfrentando la CPS, y por otro lado señala usted, dice, están 4 empresas a punto de colapsar. 4 empresas a punto de colapsar. ¿9? 9 empresas. 9 empresas a punto de colapsar. Y viene una serie de medidas. Lo que trata el gobierno de remediar, de darle una respuesta al problema de la CPS. El panorama de la salud es más complejo en Colombia. No, yo pensaría que, como le decía, el espectro de la emergencia fue mucho mayor, porque no se trata de dar una solución a uno u otro problema, sino dar una respuesta a los problemas del sistema. Entonces, si uno repasa las medidas que ve, primero, generación de nuevos ingresos. Sí. ¿Mediante qué? Mediante la adopción de nuevos impuestos a todo el tema de licores, cervezas, tabaco y juego de suertes y azar.
Esto puede generar ingresos adicionales al año por 1.2 billones de pesos. ¿Por qué se requieren nuevos ingresos? Porque el gasto en salud de los colombianos es creciente y hay que financiarlo. Lo segundo, hay que racionalizar la operación del sistema y los gastos del sistema. Y en este orden de ideas, ¿qué se dispone? Por ejemplo, en el régimen subsidiado. Una reingeniería del régimen subsidiado. Ya vamos decreto por decreto, ya vamos con la parte específica del asunto, pero vamos a seguir con el marco general. Esta emergencia social no toca el tema de la crisis hospitalaria, por ejemplo. Todos los hospitales que se están cerrando. Vamos a recuperar con esos dineros los hospitales que se están cerrando. Eso no lo toca la emergencia social. Hay unos mecanismos especiales para la liberación de recursos, de suerte que el dinero pueda llegar a los hospitales públicos, a la red pública de hospitales. Entonces es diferente. No solo enfrenta el problema de la EPS, sino que también el panorama general de la salud. En general, es más, en materia de EPS, nosotros no quedamos completamente satisfechos con los resultados de la reforma. Ya vamos, sigo con el marco general. Entonces usted, que es un líder muy reconocido en el país, ¿usted cree que esta emergencia social sí enfrenta el grave problema de la salud en Colombia? ¿Sí es la solución? ¿Sí es la respuesta? Sí lo enfrenta en múltiples aspectos. No es una solución definitiva, pero sí se avanza en la orientación correcta. Y no es una solución definitiva además porque resulta que a nivel de impuestos, los impuestos rigen durante 2 años. ¿Qué va a pasar después de 2 años? En consecuencia, uno tiene que pensar que las medidas de emergencia son para que el sistema continúe operando y que posteriormente haya medidas complementarias, medidas adicionales que le den al sistema la posibilidad de trascender en el tiempo por más años. Bueno, pero hay una cosa clara. Todo esto nos indica, esta situación, este problema, el fracaso de la Ley 100. No, yo no lo vería así. Esto es la consolidación de la Ley 100. Lo que pasa es que, por ejemplo, le voy a decir una cosa. La Ley 100 partió de un supuesto y es que Colombia iba a aprovechar el crecimiento económico para aumentar la formalidad. Sí, el empleo. Y el empleo. Escúcheme que lo interrumpa. Aquí se presentó una cosa que viola las leyes económicas. Más crecimiento económico y más desempleo a la par. Sí, es un tema paradójico. Paradójico, porque usted que ha sido un estudioso de todos los temas, abogado, economista, sabe que eso se viola a principios. Generalmente el crecimiento económico se utiliza para generar más empleo. Pero aquí lo que vimos es a mayor crecimiento económico, más concentración. Y eso desequilibra todos los planes. Exactamente. Entonces la Ley 100 partió del supuesto de que a través del tiempo, con el crecimiento económico, el empleo se iba a fortalecer, la formalidad se iba a fortalecer y el régimen contributivo iba a ser el 70% de la población colombiana y el subsidiado solamente para un residuo del 30%. Sí. ¿Qué pasó a través del tiempo? Que las cosas no se dieron así. Resulta que de los 44 millones de colombianos hay 18 millones en el régimen contributivo, es decir, donde están las personas que pagamos cotizaciones. Hay 2 millones de personas en los regímenes especiales, que son las Fuerzas Armadas, el Magisterio y Ecopetrol. Y en el régimen subsidiado hay alrededor de 22 millones de personas, faltándonos 2 millones alrededor para llegar a la universalidad, con lo cual el subsidiado tendría 24 millones de personas. ¿Qué conclusión saca uno de esto? Que debemos sentirnos orgullosos de haber llegado a la universalidad. Pocos países de América Latina han llegado a la universalidad. Casi ninguno ha llegado a la universalidad. Doctor Juan Manuel Díaz. Entonces, eso es un logro. El punto es cómo hacerlo sostenible en el tiempo cuando más de la mitad de la población está en el régimen subsidiado. Desaparece la solidaridad, doctor. Entonces, ahí queda muy afectada la solidaridad. Ahí hay unas cargas muy difíciles de mantener. Sí. Por ejemplo, del régimen contributivo solamente cotizan 8 millones de colombianos. Eso quiere decir que realmente en el fondo 44 millones de personas en Colombia
van a estar cubiertas por un sistema de salud en donde solamente contribuyen 8 millones de personas. El punto es, esto tiene que empezar a cambiar, tiene que empezar a evolucionar. Debemos ver realmente quién está en capacidad o no de cotizar. Hay personas que están coladas en el régimen subsidiado, que tienen capacidad de pago. Pero eso no es problema de las personas, si las dejan colar, exacto, si la información no se maneja bien. Los decretos de emergencia tienen unas medidas de control de la evasión y de la ilusión. Vamos con eso ya. Para efectos de ponerle orden y que, en efecto, todos aquellos que tengan capacidad de pago, pues pongan su granito de arena y ayuden a financiar el sistema. Entonces no es que la Ley 100 haya fracasado. La Ley 100 es uno de los cambios sociales más profundos en Colombia. La están siguiendo en muchos países de América Latina y de otras partes del mundo porque es una experiencia bien importante como logros en un sistema de salud. Fíjese usted los norteamericanos. El principal debate hoy en día en Estados Unidos es la guerra en Irak. Salud. Y salud. Salud. Esa es una de las grandes banderas del gobierno de Obama. Correcto. Y en Estados Unidos, gastándose más de $6.000 al año por norteamericano, hay más de 40 millones de norteamericanos sin cobertura. Si es menos eficiente el sistema. Nosotros tenemos $200 por colombiano para dar todos los servicios de salud. Pues ese es el marco general. Y ya para ir al tema específico, cuénteme una cosa. ¿Usted cree que se ajusta a los parámetros constitucionales esa emergencia social? ¿Cuál es el hecho sobreveniente? A ver, hay que examinar el tema a la luz de lo que ya ha dispuesto la Corte. La Corte entiende que procede la declaratoria de emergencia cuando hay hechos sobrevinientes. Por eso. Estos, de acuerdo con ya sentencias del pasado de la Corte, se entienden no solamente hechos súbitos, como lo podía ser una catástrofe, ¿sí? Por ejemplo, y Dios nos libre, un terremoto como el de Haití. Dios nos libre. ¿Sí? O también pueden enmarcarse dentro de las hipótesis que darían viabilidad a una declaratoria de emergencia social el agravamiento de una situación preexistente. Y yo pienso que nosotros estamos en esta segunda categoría, estaríamos en esta segunda categoría. Le voy a dar un ejemplo. En lo que tiene que ver con los servicios no POS, que las EPS deben asumir y luego recobrar al FOSIGA. Pasaron en los últimos años creciendo en una forma inusitada y a septiembre del año pasado ya costaban más de 900.000 millones de pesos las cuentas por cobrar al FOSIGA. Y eso supera, es más del 120% del patrimonio de todas las EPS. ¿Pero la culpa de quién es? ¿Del Entonces, gobierno? No, son las circunstancias. Yo creo que aquí no se trata de que haya culpables o no, sino uno tiene que ver las cosas tal cual son. Los servicios por fuera del POS venían creciendo y vienen creciendo de una manera exponencial. El año pasado, los recobros fueron más de 1.6 billones de pesos. Esa suma ya está comprometiendo el equilibrio de la subcuenta de compensación y del sistema. Entonces hay un mal diseño del sistema, porque si la gente necesita más salud, no es porque la gente diga, me voy a enfermar hoy. Si la gente pide más salud, pide más servicios, es porque los necesita. Ese es uno de los temas que hay que evaluar, porque eso hay que pagarlo. Y si hay que pagarlo, hay que buscar los recursos, o hay que racionalizarlo, o hay que hacer las dos cosas simultáneamente. Entonces es un problema estructural, doctor. Pero hay que corregirlo. Claro que hay que corregirlo, estamos de acuerdo. Porque si no lo corregimos a través de medidas de emergencia, las soluciones post-mortem no son convenientes. Las soluciones post-mortem son las menos lógicas cuando uno sabe que la situación por el agravamiento puede implicar un colapso. Sí. La diligencia de un gobernante es utilizar las herramientas que prevé la Constitución. De acuerdo. Y la Constitución prevé la emergencia social. Pero casi que le está dando la razón usted al magistrado José Gregorio Hernández de que eso no pasa el filtro de la Corte Constitucional porque es un problema estructural, no es un problema sobreviniente.
Bueno, eso lo tendrá que examinar la Corte con base en los elementos que tenga. La Corte Constitucional envió al Gobierno, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía y a algunos gremios también, entre ellos a nosotros, un cuestionario para que entregáramos ayer toda una documentación soporte para que la Corte tenga elementos de juicio para evaluar si debe o no debe proceder la declaratoria de emergencia. ¿Y en esa respuesta de ASEMI? A nosotros nos hizo unas preguntas puntuales sobre unos temas, que básicamente es la situación de iliquidez y la situación financiera de las EPS. Nosotros le dimos respuesta con base en los estados financieros oficiales de las EPS y las encuestas que nosotros hicimos a estas entidades. Y cuando usted ve los gráficos del comportamiento financiero y del comportamiento de la liquidez, la situación es dramática, es insostenible. O sea, la EPS no puede seguir pagando lo no pos y luego esperar a recopilar los papeles, a presentarlos al FOSIGA y a esperar 2 meses para que el FOSIGA pague una parte y la otra la glose. Esa situación es insostenible. Bueno. Y eso está dicho en la Corte de una manera muy respetuosa, porque la Corte tiene que formarse su propio criterio y por lo tanto nosotros lo que presentamos fueron las cifras tal cual son ellas mismas, y uno ve los gráficos y los incrementos son incrementos muy marcados que denotan indudablemente un agravamiento inusitado en la situación. En lo que a nosotros nos compete. Hay otros considerandos de los decretos que requieren otra información. Y obviamente, pues, nosotros nos limitamos a responderle a la Corte aquello que nos preguntó. Al Gobierno Nacional sí le hizo unas preguntas generales en relación con todos los asuntos de la declaratoria. Hay que esperar el fallo de la Corte. Hay que esperar el fallo de la Corte. Pero quiero decirle que la respuesta de la Nación, la respuesta de la opinión pública, salvo sectores como el caso de ASEMI, que usted representa, el caso de las EPS, el caso de Asocajas, hay un descontento generalizado. El grupo de los médicos dice que no, que es un recorte, que no ve con buenos ojos esta emergencia social. El grupo de los usuarios, pues, dice que es un recorte de los derechos del paciente. Yo conozco, en esto hay que ser muy cauteloso. Hay que ser muy cauteloso para no dar mensajes que no reflejen la realidad. En lo que tiene que ver con la declaratoria de la emergencia, yo conocí una carta de los gremios de la salud, de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que es el gremio cúpula que agrupa a todas las sociedades de especialistas, apoyando la declaratoria de emergencia. La declaratoria de emergencia como tal. Entonces, vamos por partes. Me parece muy bien la declaración. Una cosa es la declaratoria de emergencia y otra cosa son las medidas específicas. Bueno, entonces aclaro. Entonces, con respecto a las medidas, ¿es el descontento? No, empecemos. En relación con la declaratoria de emergencia, creería que la situación, el mismo presidente lo dijo, si nosotros no declaramos la emergencia puede colapsar el sistema de salud. Y en eso yo pues no conozco que haya alguien que se esté oponiendo a que la emergencia hubiese sido declarada. Todos estamos de acuerdo. Ahora bien, vale la claridad, vamos al tema de las medidas específicas y habrá que analizar medida por medida y hay que analizarla, las medidas en relación con el sistema, y otra cosa es cómo le fue a cada sector. Exactamente. ¿Sí? Porque uno tampoco puede deslegitimar todo un proceso porque usted no le haya ido completamente bien en sus aspiraciones que usted estaba persiguiendo. El caso de los médicos. Entonces uno tiene que hacer un deslinde de ese tema porque esto tiene que verse como un análisis desde el punto de vista del interés general, ¿sí? Nosotros en eso hemos dicho claramente y lo diferenciamos en nuestra posición. La emergencia era necesaria, el problema de la salud es gravísimo, se requieren y se requerían medidas de ley de carácter urgente, que atacaran todas las causas del problema. Entendemos que las medidas en su conjunto están más o menos orientadas, no estamos de acuerdo con algunas. Por ejemplo, me adelanta algo porque vamos a no estamos de acuerdo en que, por ejemplo, que
para solucionar el problema del pago de la deuda del Fosiga, la solución que se adoptó fue una conciliación que solamente va a arreglar parcialmente el problema y lo va a dejar vivo en una porción que puede ser importante y que puede tener un impacto financiero en las EPS. Pues eso nos preocupa, primero. Segundo, las reglas de pago a nosotros nos obligan a pagar en una forma mucho más rigurosa. A las EPS. Sí, pero al Fosiga no. No hay equilibrio, no hay equilibrio. A mí me obligan a pagar a los 15 días, pero al Fosiga a los 2 meses. No, pues ahí se hay unas asimetrías. Sí. Otro ejemplo, yo si pago tarde como EPS debo pagar intereses de mora. El Fosiga si paga tarde no paga intereses de mora. No hay equilibrio. Ahí tenemos una serie de observaciones. Son 3 ejemplos, hay asuntos muy técnicos adicionalmente, ¿sí? En donde tenemos observaciones o reparos, pero le doy esos ejemplos para que sea clara la posición nuestra en ese sentido, ¿sí? Entonces uno puede repasar decreto por decreto para ir viendo, ¿sí?, qué reparos hay, si son lógicos, si no son lógicos, porque cada decreto hay que analizarlo con cabeza fría, en forma sosegada, para entender realmente el impacto del decreto y no simplemente, si a alguien no le gusta, lo esté deslegitimando a través de información que no es una información veraz. Entonces, en eso hay que hacer una llamada a la cordura para que haya tranquilidad también en la población de cuál es la situación real que se presenta. Sí, claro. Porque para esto, y hay que entenderlo, lo importante es los derechos del paciente. Indudablemente. Y la prestación del servicio para los 44 millones de colombianos. Perfecto, pues admiro su liderazgo. Estamos hoy en el gran debate con Adolfo B., con el hombre que hizo sonar la alarma, con Juan Manuel Díaz Granados, presidente de ASEMI. La emergencia social tiene ese punto de partida, la alarma que hizo sonar el doctor Juan Manuel Díaz Granados como presidente de ASEMI. Vamos de lo general a lo particular y quiero saludar a la periodista Angélica Maldonado. Bienvenida. Gracias. Doctor Juan Manuel, quisiera preguntarle qué criterios se van a tener para unificar el POS, y porque preocupa que las enfermedades que queden fuera del POS las tendrán que subsidiar las personas. ¿Qué criterios se tienen para unificar esto? ¿Viene en cambio del POS, viene una modificación del POS o viene la eliminación del POS? Por ahí vi una nueva sigla, PMC. A ver, el entendimiento que tenemos nosotros de los decretos, porque repito, esto hay que estudiarlo y hay que decantarlo para entenderlos bien. El entendimiento que tenemos nosotros del POS es el siguiente. El decreto establece unos parámetros y unos lineamientos para el nuevo POS, pero no adopta un nuevo POS. El POS que rige hoy es el mismo que estaba rigiendo antes de la emergencia. Lo que dice el decreto es que deberá elaborarse un nuevo POS que regirá en julio, a partir del mes de julio. A partir de julio, del mes de julio vamos a tener un nuevo POS. Eso es lo que nos dice el decreto. ¿Significa un recorte de los derechos del paciente? No necesariamente, hay que hacer todos los análisis de acuerdo a cuál es el perfil epidemiológico del país, de qué se está enfermando la gente, para poder priorizar, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos económicos disponibles? Y a esto hay que darle además un debate social para que las personas opinen. Entonces, esto es un proceso que no es simplemente que una persona en un escritorio haga un POS, ¿sí?, que sería la Comisión de Regulación en Salud porque es la entidad encargada, sino que hay que cumplir unos requisitos de disponibilidad de recursos, de prioridad para atender las enfermedades que más afectan a los colombianos y un debate social que a través de consultas ciudadanas tendrá que surtirse para que se defina ese nuevo POS. Pero si le ponemos lógica al asunto, si el problema es de recursos y vamos a tener un nuevo POS, que creo que el nombre lo cambian, PMS. No, se llama Plan POS. Médico, algo así. No, por ahí vi una nueva sigla en los decretos. No sé, yo no la he detectado, para mí sigue siendo una sigla en los decretos. Entonces, si el problema es de recursos, si vamos a tener un nuevo POS, pues casi que uno puede adelantar que vamos a recortar el POS existente. Yo eso no lo tengo claro porque además hoy tenemos recursos adicionales que antes no teníamos. El plan obligatorio de salud estamos hablando para que la gente entienda. Fíjese que ¿qué pasaba antes con lo no POS? Lo no POS se financiaba con recursos del POS. Sí. Y por lo tanto, a medida en que lo no POS crecía, los recursos para el POS se venían disminuyendo.
¿Qué hace la reforma? Divide el origen de los recursos. Y ahí viene otro problema. La cotización es para el POS. Lo no POS se financia con los impuestos nuevos. Entonces, sí, señor. Eso dice el decreto. Así de claro. Pero la interpretación que tiene es que lo no POS y cirugías que no estén por fuera del POS, entonces va a ser, las vamos a financiar con las cesantías, con los ahorros. Hay un fondo que se nutrirá con los nuevos recursos. Entonces, por eso esto hay que expresarlo bien, ¿sí? Para decirlo crudamente, ver qué es cada pieza del mecano para entender cómo es el andamiaje de los decretos de emergencia. Entonces, el POS, repito, el POS va a seguir siendo el que hoy tenemos. Va a haber un nuevo POS en julio. Hasta julio. Que tiene esos criterios. ¿Qué pasa en lo no POS? En lo no POS hay otra medida de emergencia. Se crea el FOMPRES. Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud. ¿Desaparece el FOSIGA? El FOSIGA es para lo POS. Perfecto. Que es el núcleo esencial del derecho a la salud, donde están las prioridades del país, en donde se atienden la mayoría de atenciones. Nosotros, por ejemplo, en desarrollo del POS, damos 150 millones de servicios al año. Ahí es donde está el núcleo esencial de la salud, donde está la atención de la maternidad, los niños, los adultos, las enfermedades de mayor costo están en el POS. Y si todo lo cobija el POS, ¿por qué aparecen tantas tutelas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con lo no POS? Cuando hay cosas excluidas en el POS, bien porque no son costo efectivas, bien porque obedecen a avances de la tecnología y de la medicina, ¿sí? Eso no se incorpora automáticamente en el POS y obviamente queda por fuera del POS. Entonces, para eso que está por fuera del POS, se crea el FOMPRES dividido del FOSIGA que se nutre de los nuevos impuestos. Entonces, ¿de dónde nace la interpretación? Que la gente va a tener que pagar las cirugías con sus ahorros, se va a empeñar y que tiene una cesantía, entonces... Vamos por partes, vamos por partes. Sin el capital. Claro, entonces vamos por partes. ¿Cuáles son las reglas de lo no POS? Lo no POS es para garantizar el derecho a la vida, ¿sí? Pero en este tema hay que cumplir unos requisitos. El primer requisito es que sea pertinente desde el punto de vista técnico-científico. Eso es lo primero. Y ese es un principio que ya había señalado la Corte Constitucional. No es que una persona tenga derecho a todo lo que está por fuera del POS, así no sea validado técnica y científicamente. Pero segundo, ese recurso que hoy se utiliza, el camino de la tutela. Sí, pero lo que pasa es que hoy en Colombia no tenemos un organismo técnico-científico que lo haga. ¿Y ese comité técnico-científico para tratar de amortiguar el efecto de las tutelas qué pasó? Lo que pasa es que hoy, hasta hoy, los comités técnicos-científicos que han venido funcionando son comités que organiza la EPS y están conformados por un representante del usuario, un representante de la clínica y un representante de la EPS. ¿Cuántos comités hay hoy en el país? Hay muchos, porque cada EPS debe organizar uno en cada ciudad que opere. Entonces, fácilmente puede haber 200 comités técnicos científicos operando hoy en día sin que tengan realmente una verdadera capacidad científica y una verdadera capacidad técnica. Por eso el decreto del no POS crea un organismo técnico-científico, como en muchos países del mundo. Pero unifica. No va a unificar criterios. No hacer un organismo de XEPS, otro de YEPS y otro de AZ. No, es más, la EPS no va a intervenir en principio en ese organismo técnico-científico. Pero no me ha aclarado el tema. Ahora, vamos al tema del dinero. La gente tiene que pagar. ¿Qué pasa con eso? Cuando usted revisa realmente las sentencias de la Corte dice, la tutela procede de manera excepcional para proteger a las personas que no tengan capacidad de pago. Si la persona tiene capacidad de pago, la tutela no procede. De hecho, acaba de salir hace pocas semanas una sentencia de la Corte donde claramente le dice a una persona, la Corte no lo va a proteger a usted. Porque usted tiene capacidad de pago, usted páguese lo que está por fuera del POS. Porque si la Corte ordena que el dinero se utilice para usted que tiene capacidad de pago, en el fondo le está quitando el recurso para quien sí lo requiere realmente. Entonces, ¿qué pasa con el decreto? El decreto dice,
las personas que tengan capacidad de pago deberán cofinanciar los tratamientos. Esto requiere reglamentarse, ¿sí? ¿Para qué? Para establecer una métrica lógica, porque aquí no se trata de arruinar a las personas. El sistema no tiene por finalidad eso. Y en función de eso, usted no puede afectar ni el mínimo vital, ni puede implicar que la gente pierda su patrimonio. Pero aquel que tenga capacidad de pago, que pueda asumir el tratamiento que está por fuera del Usted, que es un estudioso de los temas, sabe que un gran porcentaje de este país, muy alto, no tiene capacidad de pago. Pero una porción sí, y hay una porción que está drenando los recursos del sistema. Le voy a dar un ejemplo. ¿Usted sabe cuánto se gasta al año el país en hormona del crecimiento? No sé. Se gasta 50.000 millones de pesos. ¿En hormona del crecimiento? En hormona del crecimiento. Que eso es muy importante para la salud. Yo no sé si sea una prioridad en el país, la estatura de los niños. ¿Quién tutela la hormona de crecimiento? Los estratos 5 y 6 de la población. Y los del 1, 2, 3 y 4 se tienen que quedar bajitos. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pero eso es falta de conocimiento. O el tema de ordenamiento. ¿Qué sistema de seguridad social en el mundo cubre la hormona de crecimiento? Pregunto yo. Es una prioridad, además, en un país pobre como Colombia, que tiene $200 al año para financiar todos los servicios de salud. Es una prioridad que estemos gastando 50.000 millones de pesos en algo que no es una prioridad en un país como Colombia con tanta necesidad insatisfecha. ¿O será que las personas del estrato 5 y sobre todo 6 no tienen la capacidad económica para podérselo pagar? En eso estamos claros. Ojo, uno no puede satanizar esto. Hay que ser muy cuidadosos y muy objetivos para saber cómo debemos administrar las cosas racionalmente. Le hago una pregunta. ¿Por qué se le están colando al sistema a estas personas del estrato 5 y 6 que tienen para pagar la hormona del crecimiento? Porque no hay en la ley hoy mecanismos para verificar la capacidad de pago, y lo que hace el decreto de emergencia es establecer las reglas para definir quién no tiene la capacidad de pago. Le voy a dar un ejemplo. Hoy una EPS no puede acceder a las bases de datos de información de la capacidad financiera, de las cuentas bancarias, de la DIAN, etcétera, de una persona. ¿Y con la emergencia social se supera esta barrera? Claro. Entonces una EPS lo va a investigar a uno. No es la EPS, es el FONPRES. El FONPRES. Con confidencialidad. No es la EPS, es el FONPRES. Si una persona no tiene capacidad de pago, ¿qué va a decir el FONPRES? Hay que darle la prestación. Deme otro ejemplo fuera de la hormona de crecimiento, que no estén en el POS. Mecanismos, a ver, le voy a dar un ejemplo que conocen. Un hacendado que tiene una hacienda que vale más de 3.500 millones de pesos, necesita un tratamiento para el corazón que está por fuera del pozo. Un aparato nuevo, de última tecnología. O sea que el pozo está desactualizado. Que vale mucho dinero, vale dinero. ¿Sí? Le voy a dar una cifra, vale como 30 millones de pesos. Coloca una tutela y dice que no tiene capacidad de pago, y el juez le cree, y como no se puede verificar, le da ese aparatico de última tecnología que vale 30 millones de pesos a un hacendado que tiene una hacienda, que la sola hacienda vale 3.000 millones de pesos. Pero entonces uno se pregunta, ¿será que Colombia, que no tiene recursos económicos ilimitados, debe sufragar eso, o ese dinero se debe destinar para atender necesidades prioritarias de gente que realmente no tenga la capacidad de pago y sí lo necesite? Y ahí respondo la pregunta de la periodista, y es que hoy en día el régimen subsidiado, es decir, los pobres, tienen un mini POS, no tienen el POS completo. ¿Por qué no lo tienen mini POS? Porque no ha habido dinero para financiarlo. La Corte Constitucional dio la orden. Se debe unificar el POS para todos los colombianos. No se ha podido cumplir. La Corte dio la orden para que se empezara con los niños y niñas menores de 18 años. Ya se hizo, pero falta el resto de la población. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Atendiendo las necesidades básicas de la población? ¿O vamos a seguir dando todo lo que está por fuera del POS a todas las personas que lo demanden sin un criterio de racionalidad y sin que verifiquemos la capacidad económica? Cuando usted va a cualquier otro país, lo que está por fuera del plan obligatorio está por fuera.
Vaya usted a Chile. No hay recurso, Vaya usted a Chile. No está la tutela. Vaya usted a Chile después de 2 gobiernos socialistas. No está por fuera del POS. El Estado le da un préstamo. Sí. Sí, ya vamos a tocar el punto del CISBEN, mi querido. ¿Sí? Ya vamos a tocar el punto del CISBEN. Ahí hay unos temas. Nosotros no podemos ver esto como si fuésemos un país solo en el mundo. Hay que ver qué ocurre en los otros países. Claro. Porque es que, de lo contrario, el sistema colombiano no es sostenible. Cundinamarca no es Dinamarca, pero usted me colocó el ejemplo de la hacendada antes de ir al corte. Me dice, ese aparatico moderno que necesita para la salud el hacendado no está en el POS. Eso quiere decir que tenemos un POS recortado, un POS desactualizado. Quiere decir que en materia de medicina lo que está en el POS no es realmente lo que necesita la salud del pueblo colombiano. Ese aparatico puede que quede excluido si usted lo actualiza. Sí. Siempre van a quedar cosas excluidas, porque los avances de la medicina son cada vez más frecuentes y son cada vez más costosos. Eso no es bueno para la salud del pueblo colombiano, decir que estamos a la penúltima moda. En materia de medicamentos, en materia... Ningún país está en capacidad económica de absorber toda la innovación de las medicinas y de la tecnología. Fíjese lo que está ocurriendo en Estados Unidos. No son capaces, ni siquiera los mismos americanos. No, pues que la gente, los colombianos... No son capaces. Los colombianos que viven en Estados Unidos en materia de salud, para una enfermedad complicada y todo, incluso para cosas elementales, se vienen a Colombia. Porque aquí, en ese sentido hay un paraíso. Y prefieren el tratamiento en Colombia y todo porque aquí les hace más cómodo. Y los costos incluso de la salud, que nos quedamos tanto. Correcto. Yo no quiero defender las nuevas medidas porque hay que analizarlas con lupa. Hay que analizarlas con lupa. Con la objetividad del caso. Sí, también tengo que decir, así como señalo lo uno, digo lo otro. Igualmente. Usted es un familiar y dice, me va a hacer un tratamiento de un problema de cáncer, se viene para Colombia, medicamentos y todo. Dice que ya no me dan, allá no me entregan eso, ¿entiende? No solo por no estar afiliado al sistema de salud, sino por las limitantes. Pues usted debe estar de asesor del ministro, porque el ministro ha sido incapaz de explicar eso que usted me está explicando. Yo no he logrado entender esos decretos si usted no me viene con esa información. Vamos a un breve corte y ya regresamos. El gran debate con Adolfo Begue. Su correspondencia, sugerencias, información al correo electrónico elgrandebate@hotmail.com. En el Gran Debate, pildoritas verdes con el doctor Lombardo Rodríguez. Use máquinas de afeitar con cuchillas de repuesto. Las desechables contaminan el ambiente. ¿Necesita colegio para sus hijos? Formación en valores, banda marcial, intensificación del inglés, deportes, sede centro, sede campestre, instrucción militar. Los estudiantes reciben libreta militar de primera categoría. Garantizamos un buen trato, fundamentado en nuestro emblema. La sabiduría moderna, el poder de las armas. Academia Militar Mariscal Sucre. Entréganos un niño y te devolvemos un hombre. 33 años de tradición y excelencia. Acreditación EFQM, hacia la excelencia de la calidad de la gestión de las instituciones educativas. Llame ahora 805-0278 y 247-5418. Inscripciones abiertas. Restaurante Los Dos Cerezos, el sitio ideal para sus reuniones sociales o empresariales. Cocina criolla, nuestra especialidad. Diagonal 39 Avis 1456. Teléfono 288-1504. Visítenos, quedará encantado. Jueves, viernes y sábados culturales. Mejor y más económico, imposible. Que tú eres joven. Bueno, muchachos, esto va para largo. ¡Hagamos una vaca! Listo. Yo pongo las copas. En Colombia las vacas nos dan aguardiente. Néctar Verde, la parranda va para largo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas ingredientes a menores de edad. Ley 124 de 1994. 24 horas de los días de la semana pienso. ¿Qué tal, amigos? Les habla Paola. Y estoy aquí para presentarles una recopilación de mis éxitos de los años 70 y 80. Yo no cambiaré y cada día. Esta producción y contactos para presentaciones la pueden conseguir en el 360-3178
o al 313-496-3685. Tienes eso que me tiene preso, eso, tienes todo eso que es la juventud. Si quieres seguir un posgrado en el área de su interés, siga esta dirección: www.ulagrancolombia.edu.co. Especializaciones en las áreas de Derecho, Arquitectura, Ciencias de la Educación y Administrativa y Contable. Posgrados Universidad La Gran Colombia, 286-8200. Siga en la dirección correcta. Gane confianza con la nueva cartera colectiva Agrorrenta de Fido Agraria. Invierte en el agro, una oportunidad de inversión para los colombianos. Mayor información, 018-979-979. Las obligaciones de la sociedad son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas no son depósitos. Sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En el gran debate, Pildoritas Verdes con el doctor Lombardo Rodríguez. No tire basura a las quebradas, riachuelos, ríos o humedales. Los cuerpos de agua son fuentes de vida. Conservémoslos. ¿Necesita colegio para sus hijos? Formación en valores, banda marcial, intensificación del inglés, deportes, sede centro, sede campestre, instrucción militar. Los estudiantes reciben libreta militar de primera categoría. Garantizamos un buen trato, fundamentado en nuestro emblema: la sabiduría moderna, el poder de las armas. Academia Militar Mariscal Sucre, entréganos un niño y te devolvemos un hombre. 33 años de tradición y excelencia. Acreditación EFQM, hacia la excelencia de la calidad de la gestión de las instituciones educativas. Llame ahora, 805-0278 y 247-5418. Inscripciones abiertas. Prepárate, el 4 de febrero es el Día del Aire Limpio en Bogotá. Si dejas tu carro en casa, limpias el aire, limpias las calles, limpias tu cuerpo. Sube a tu bicicleta y compra tu tarjeta de Transmilenio con tiempo. Buses y taxis estarán a tu servicio. Moviéndonos diferente, limpiamos nuestro ambiente. Alcaldía Mayor Bogotá Positiva. No, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo. Vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas indebidas en menores de edad. Ley 124 de 1994. Ya es hora que tu celular deje ese timbre patético y común. O que la canción de moda suene siempre en tus llamadas. Personaliza tu ringtones con tu nombre y en el ritmo que a ti te guste. Que un Arévalo soy yo. Contesta, Orlando contesta. Ringtones personalizados. 311-505-1132. Marca la diferencia. En el gran debate, Pildoritas Verdes con el doctor Lombardo Rodríguez. Diga no gracias cuando le ofrezcan una bolsa plástica para empacar. Utilice en cambio bolsas de tela o papel, si es necesario. Gane confianza con la nueva cartera colectiva Agrorrenta de Fido Agraria. Invierte en el agro, una oportunidad de inversión para los colombianos. Mayor información, 018-979-979. Las obligaciones de la sociedad son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas no son depósitos. Sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Restaurante Los Dos Cerezos, el sitio ideal para sus reuniones sociales o empresariales. Cocina criolla, nuestra especialidad. Diagonal 39 Avis 1456. Teléfono 288-1504. Visítenos, quedará encantado. Jueves, viernes y sábados culturales. Mejor y más económico, imposible. Que tú eres joven. ¿Necesita colegio para sus hijos? Formación en valores, banda marcial, intensificación del inglés, deportes, sede centro, sede campestre, instrucción militar. Los estudiantes reciben libreta militar de primera categoría. Garantizamos un buen trato, fundamentado en nuestro emblema: la sabiduría moderna, el poder de las armas. Academia Militar Mariscal Sucre, entréganos un niño y te devolvemos un hombre.
33 años de tradición y excelencia. Acreditación EFQM hacia la excelencia de la calidad de la gestión de las instituciones educativas. Llame ahora 805-0278 y 247-5418. Inscripciones abiertas. En el gran debate, Pildoritas Verdes con el doctor Lombardo Rodríguez. Apaguen la luz en los lugares de la casa y oficina donde no sea necesaria. Así contribuiremos a conservar el ambiente. Invierta bien su dinero estudiando Derecho, Arquitectura, Administración de Empresas, Ingeniería Civil, Economía, Contaduría, Tecnología en Construcción de Edificaciones o una licenciatura en la Universidad La Gran Colombia. Precios cómodos, facilidades de pago, horarios flexibles. Informes www.ulagrancolombia.edu.co o 286-8200. El gran debate con Adolfo Begue. Su correspondencia, sugerencias, información al correo electrónico elgrandebate@hotmail.com. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck. Tema del día, otro capítulo sobre la noticia que está sobre la mesa, la emergencia social, a raíz de la denuncia de esa forma como hizo sonar la alarma el doctor Juan Manuel Díaz Granados, presidente de ASEMI, la entidad que agrupa las EPS. Pero más que un líder, que es lo que hemos reconocido todo el país, aparece en todos los medios, hoy tengo la fortuna de contar con un pedagogo. Pedagogía sobre el tema, es que falta mucha pedagogía sobre temas de salud. Incluso yo he insistido demasiado en ese gremio que usted representa. Cuando se hace pedagogía la gente entiende. Indudablemente. La gente entiende, pero falta pedagogía sobre la utilización, por ejemplo, sobre la utilización de los servicios de salud. Si usted lanza unas cartillas, unas campañas publicitarias, lo que se ahorra en las EPS y lo que se ahorra el país, la mala utilización sobre los servicios de urgencia y demás. De acuerdo. Bueno, pero seguimos. Entonces, ¿qué es lo que no cobija el post? ¿Cuál es la pregunta que cabe en ese tema? A ver, le voy a dar unos datos. Sí. De lo no post. De lo no post. ¿Y para dónde se va eso? La estadística del año pasado. El año pasado el país pagó 1.6 billones de pesos de cosas que están por fuera del post en el régimen contributivo. ¿Pagó? ¿Y quién recibió esa plata? ¿En qué se fue eso? Más de la mitad son medicamentos de marca de última generación de las multinacionales farmacéuticas. Cabe un paréntesis. Yo son vivo, es el tema. ¿Por qué un medicamento de X o Y laboratorio es tan caro en Colombia, 5 veces más que en Ecuador o en Venezuela? Esas son interrogantes que tiene el país, que yo tengo también personalmente y nosotros como sector. En Colombia hay una cosa que se llama la Comisión de Regulación de Precios de Medicamentos, que tiene como objetivo también verificar y comparar los precios de Colombia con los precios internacionales, y creo que ahí esa comisión está fallando. Muy bien. Porque estamos pagando sobreprecios en medicamentos que uno conseguiría mucho más baratos en otro país. Falta de autoridad, señor ministro. Falta de autoridad, señor ministro. Falta de autoridad. Pero muy complicado el tema, muy complicado el tema. ¿Qué más se pide? O sea, del 1.6 billones de pesos, la gran mayoría, más de la mitad, son medicamentos. Y hay un porcentaje importante de dispositivos que son aparatos nuevos de última tecnología y también procedimientos. En procedimientos, la cirugía que más se solicita es la cirugía bariátrica, el bypass gástrico. El bypass, para los gorditos. Exactamente. Para los gorditos, la bariátrica, esa es la que más, ¿y eso no lo cubre el POS? Eso no está en el POS, y una bariátrica vale entre 10 y 14 millones de pesos cada intervención, y en Colombia pues hay una tendencia cada vez mayor a que las personas soliciten las cirugías bariátricas. Pero y hay que haber una pregunta: ¿por asuntos estéticos o por asuntos de salud? No, ahí cabe la pregunta, porque puede que haya de todo. Yo creo que en muchos casos sí se trata de obesidad mórbida, es decir, que se requiere, la persona lo requiere. La pregunta que uno se hace es si en ese caso la persona ya agotó todos los mecanismos previos antes de una cirugía, porque la cirugía bariátrica es el último recurso. Uno tiene que entrar previamente a los programas de nutrición que tienen montados las EPS, a todos los hábitos de vida saludable.
porque repito, eso debe ser el último recurso. Sin estar totalmente de acuerdo con los decretos, porque hay que revisarlos con lupa, me parece que sí, hay ciertas medidas que tienden a equilibrar el sistema. Hay que racionalizarlo. Te voy a dar otro ejemplo. Si el POS del subsidiado es un mini POS, que es la mitad, o sea, un POS reducido, uno diría, los del subsidiado deberían tutelar más que los del contributivo. No. La realidad es distinta. No, pero eso sí tiene una explicación. Los del contributivo tutelan mucho más que los del subsidiado. Sí, pero eso sí tiene una explicación. No, pero fíjese que la tutela termina siendo un mecanismo que está produciendo efectos de inequidad en la asignación de recursos. No, la tutela es una gran conquista y no, indudablemente, en la historia jurídica de Colombia. Pero sí que a veces se aplica mal y estoy de acuerdo. Y eso, usted que es un estudioso de todos los temas, sabe que la gente entre más conocimiento, más educación tiene, más pide. Eso sí, sobre eso hay estudios todos los que quiera. Usted sabe, por ejemplo, que en el estrato 6 piden más al gobierno que en el estrato 1. Correcto. No, en el estrato 6 viven pidiendo que la vía, que el problema de espacio público y todo. Es una lógica y eso está súper estudiado. De acuerdo, pero eso está produciendo una asignación de recursos focalizada a los estratos de mayor ingreso económico. Más educación significa que usted que pide más derechos. Eso sí. De acuerdo, pero las normas tienen que intervenir para efectos de modular en una racionalidad la asignación de los recursos. Por eso el mensaje final es: debemos examinar con toda la calma los decretos. Nosotros, repito, tenemos observaciones, pero nuestra postura es: critiquémoslos entendiéndolos en su real dimensión. Nos queda un minuto. ¿Hay recorte de los derechos del paciente? Yo pensaría que no. Ojalá no sea así. De nosotros no depende que se recorten o no los derechos del paciente. Segunda pregunta. Nosotros lo que queremos es que haya un sistema de salud en Colombia que sea universal, que brinde los mejores servicios de salud posibles dentro de nuestra realidad. ¿Por qué hay tanta prevención en torno a los decretos por el gremio médico? Dice que ya no pueden en una... se me fue el prescribir. No pueden prescribir, es el término. Casi que no lo encuentro, ¿no? No pueden prescribir X o Y medicamento porque lo sancionan. Ese es un debate muy interesante, pero que también hay que verlo realmente qué es lo que dicen los decretos. ¿Qué entendimos nosotros? Que se reconoce la autonomía del profesional, que se reconoce la autorregulación del profesional, y lo que está causando discusión es si los médicos entre ellos pueden fijar estándares, porque si los fijan serían obligatorios para ellos mismos. Esto hay que mirarlo realmente, el impacto que tendría, y verlo a nivel internacional, cómo funciona, para ver en el contexto lógico de las cosas cómo es el deber ser. Con la gente del CISBEN, ¿cómo afecta estos decretos de emergencia social a la gente del CISBEN? Yo pensaría que ¿no lo toca? Que no lo toca. Bueno. Lo que hace es mejorar el régimen subsidiado. Ahora, que en el subsidiado haya más de un colado, eso es otra cosa. Mira, me dejó impresionado usted. ¿Usted es profesor de alguna universidad? Usted es un pedagogo. De varias. Sí, con razón. Usted sabe explicar las cosas. Puede que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con ciertas cosas de la emergencia social, pero sí las entiende. Señor ministro, ¿por qué no lleva asesor al doctor para que le explique a la gente? Porque usted se ha enredado con el tema. No ha podido explicar el tema. Hay una confusión generalizada y no hay nada más complicado en una situación tan crítica como la que vive la salud en Colombia, que usted siga enredando al país y no le explique bien este tema. ¿Por qué no continuamos con esta labor pedagógica? Nos hace falta muchas cosas. En lo que a nosotros respecta, estamos tratando de explicar las cosas, de que se entiendan y de que las críticas se produzcan con un claro entendimiento de las cosas como son de verdad. Pregunta final: ¿salen a flote las EPS que estaban en crisis con estas medidas? Yo creo que aquí hay una ayuda, pero no va a ser suficiente. Debemos aplicarla y ver cómo quedan financieramente para hacer una nueva evaluación. Grato verlo. Muchas gracias. Muy complacido y gracias por toda la información. Y seguimos con este debate. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Angélica Maldonado. Gracias, Julio Vega.